Mozart fue considerado un niño prodigio. Comenzó a componer música compleja a los 6 años. 2 años más tarde estaba de gira por Europa, realizando sus conciertos para la realeza y la élite. Para 1791 había creado más de 600 obras en una gran variedad de géneros. Todo en su vida lo hizo temprano, incluso morir. Dejó una huella imborrable en el panorama musical y muchos lamentan su pronta partida. Al parecer, sus restos fueron sacados de su tumba 7 años después de su fallecimiento para poder reutilizar el nicho. La desaparición de su cadáver propició la larga lista de teorías sobre su muerte y de los males que la causaron. Hasta el año 2000 se han enlistado más de 140 causas de la muerte de Mozart, así como 27 supuestas enfermedades mentales. Sin embargo, a día de hoy, los enigmas permanecen irresolutos. En este vídeo haremos un repaso de las principales teorías y te desvelaré quién creo yo que fue el verdadero culpable de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart. En julio de 1791, pocos días antes del nacimiento de Franz Xaver Wolfgang, el hijo de Mozart, y mientras éste trabajaba en la flauta mágica, recibió la visita de un misterioso hombre vestido de negro y que no quiso dar su nombre. Encargó al músico la composición de un requiem, una misa para un difunto. Le adelantó algo de dinero y le anunció que regresaría en un mes. Mozart no estaba en el mejor estado de ánimo, ni tampoco físico. En su vuelta a Viena se incrementó considerablemente su indisposición y lo hizo estar tremendamente deprimido. Un día iba paseando con su esposa por el Prater y estando sentados, Mozart comenzó a hablar de la muerte y afirmó que estaba escribiendo el requiem para sí mismo. Mozart continuó diciendo: «Siento definitivamente que no estaré mucho más tiempo. Estoy seguro de que he sido envenenado. No puedo librarme de esta idea». Él creía que alguien le había dado agua tofana, una solución con arsénico, y que estaría escribiendo ese requiem para su propia muerte. Por un tiempo todavía pudo trabajar, en particular terminó su concierto para clarinete y dirigió el estreno de la representación de la flauta mágica el 30 de septiembre, pero estaba cada vez más alarmado y abatido por su estado de salud, probablemente incluso desilusionado. Es cuando Mozart empezó a trabajar obsesivamente en el requiem. Constanze, por petición del médico, lo animó a que dejara el requiem aparcado y terminara Freie Mauer Kantate, compuesta para celebrar la inauguración de un nuevo templo masónico de la logia de Mozart. Esta estrategia funcionó realmente durante un tiempo. Terminó la cantata y fue estrenada el 18 de noviembre con gran éxito y se sentía eufórico. Le dijo a Constanze: «Sí, ya veo que estaba enfermo cuando tuve la idea absurda de haber sido envenenado. Devuélveme el requiem y lo terminaré». Sin embargo, los peores síntomas de Mozart volvieron pronto, junto con el fuerte sentimiento de que había sido envenenado. Aunque su salud empeoraba cada día más, el músico se entregó en cuerpo y alma para poder terminar la pieza. A pesar de todo su esfuerzo, solamente pudo completar los 3 primeros movimientos, Introitus, Kyrie y Dies Irae, y logró esbozar las partes de voz y las líneas de bajo para los siguientes 2, Domine Jesu y el Agnus Dei. A partir del 20 de noviembre ya le resultaba imposible dejar la cama. Los síntomas agravados lo dejaban postrado. En aquel momento le trataban 2 médicos, los doctores Thomas Franz Closet y Matthias von Sayaba. Este último era un experto en venenos, que sin embargo no pudo encontrar ninguna prueba de que Mozart estuviera siendo víctima de ningún complot. El 3 de diciembre su condición parecía mejorar ligeramente y al día siguiente algunos amigos cercanos se reúnen para cantar con él parte del requiem aún sin terminar. La tarde del 4 de diciembre de 1791 el paciente empezó a sufrir una fiebre altísima e insoportables dolores de cabeza. Una memoria de Constanze, su mujer, relata que justo antes de morir estaba muy apenado, llegando incluso a decir: «Moriré ahora que estoy en condiciones de cuidar de ti y de los niños. Ahora os dejaré desvalidos». Y cuando dijo estas palabras, de repente vomitó, saliendo de él como un líquido marrón. Desesperadas, Constanze y su hermana mandaron llamar al doctor Closet.
El médico llegó a las 12 de la noche. Mozart estaba inconsciente. El doctor Closet mandó friccionar las articulaciones y la frente del paciente con vinagre y luego indicó que le metieran en un balde de agua fría. La cuñada de Mozart adujo que el choque con el agua fría podría hacer más daño que bien y se mostró reacia. El médico no quiso saber nada. La cuñada de Mozart le puso un paño de agua fría en la frente, lo que hizo tanto efecto en él que perdió el conocimiento, que no volvió a recuperar jamás, hasta que expiró una hora después. En el acta de defunción, elaborada por Thomas Franz Closet, constaba que el compositor había fallecido a causa de una fiebre miliar aguda. Pero este diagnóstico es demasiado amplio e inexacto, ya que no se llevó a cabo la autopsia, debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver. Al final, los pensamientos de Mozart se cumplieron, ya que el Requiem fue su último trabajo. Wolfgang Amadeus Mozart falleció el 5 de diciembre de 1791, no llegando a cumplir los 36 años. La visita del mensajero misterioso la recibió en julio de 1791. Mozart comenzó a sentirse seriamente enfermo durante una visita a Praga, tras la representación de su nueva ópera La Clemenza di Tito, la cual fue francamente exitosa en términos profesionales. Tras esto, uno de sus primeros biógrafos, Franz Niemetschek, escribió que estaba pálido y tenía una expresión de tristeza, pero a menudo mostraba su buen humor con bromas a sus amigos. Cayó postrado en cama el 20 de noviembre, sufriendo hinchazón, dolores y vómitos. Según los testimonios de la época, la enfermedad de Mozart incluyó fiebre alta, dolor de cabeza, erupciones cutáneas y dolor e hinchazón en brazos y piernas. El compositor seguía estando lúcido, pero intranquilo, de mal humor. Se sabe, por ejemplo, que el cante de su querido pájaro empezó a causarle irritación. En la segunda semana de enfermedad, Mozart sufrió vómitos y diarreas. Los síntomas fueron descritos por uno de sus primeros biógrafos, Georg Nikolaus von Nissen, el segundo marido de Constanze, quien tomó muchos de los detalles de las explicaciones dadas por la hermana de Constanze, Sophie Weber. Nissen escribió: «La enfermedad comenzó con la hinchazón de las manos y los pies, que estaban casi inmovilizados por completo, seguido de vómitos repentinos. Se ha demostrado la presencia de hipertensión y uremia, lo cual generó una hemorragia intracerebral, derrame que dio lugar a una parálisis de un lado del cuerpo. También sufrió delirios paranoicos y depresiones». Durante las últimas 2 semanas de vida del compositor sufrió edema agudo, una hinchazón excesiva causada por la retención de líquido en el cuerpo, fiebre alta y ampollas en la piel, lo que hizo que todo su cuerpo fuera extremadamente incómodo al tacto. Se dice que su cuerpo llegó a estar tan hinchado que no podía ponerse la ropa o levantarse de la cama sin ayuda, ni siquiera moverse por sí mismo. El domingo 4 de diciembre de ese año, aproximadamente a las 12 de la noche, llegó el doctor Closet y ordenó que se pusiesen compresas frías sobre la frente para bajarle la fiebre. Fue cuando finalmente entró en coma y murió. El hecho de que la medicina se encontrara en un estado primitivo durante la época en la que vivió el compositor hizo imposible que se determinara realmente la causa que originó su muerte. Por ello, esta incertidumbre dio lugar a numerosas investigaciones y teorías que vamos a ir examinando. Voy a ir obviando las hipótesis que han sido descartadas, como la sífilis, la del envenenamiento por parte de Salieri, o de la logia masónica, o la del asesinato por parte de su mujer, o un marido engañado, o su secretario, y voy a centrarme únicamente en aquellas más posibles y que han sobrevivido en el tiempo. Una de las hipótesis más recientes y más aceptadas por los investigadores respecto a la muerte del compositor es la que afirma que Mozart murió por una infección estreptocócica, contraída al parecer mientras asistía a una reunión de su logia masónica en Viena el 18 de noviembre de ese año. La bronconeumonía se manifestaría estando el enfermo moribundo, causando una exacerbación del síndrome de Henoch-Schönlein y de insuficiencia renal, causa supuesta directa de la muerte. El síndrome de Henoch-Schönlein es una inflamación de los pequeños vasos sanguíneos de la piel, los intestinos y los riñones, que antes desencadenaba en una nefritis mortal por la incapacidad de los riñones de filtrar los desechos. Cuando se inflaman los vasos sanguíneos, pueden sangrar en la piel, lo que causa una erupción color roja violácea.
El resto de síntomas, vómitos, dolores generalizados, etc., son compatibles con una infección bacteriana. Se dice que se produjeron retenciones de líquido que hicieron que el cuerpo se hinchase. El fallo renal también explicaría el hedor de Mozart, causado por los productos residuales del torrente sanguíneo, el sudor y la saliva, cuando los riñones dejaron de funcionar. Otra de las hipótesis que se barajaron fue la de una rheumatic fever, una fiebre reumática aguda, debido a las secuelas de las fiebres reumáticas mal curadas en su infancia, ya que es conocido el hecho de que tuvo 3 o incluso 4 ataques de dicha fiebre en su niñez, y esta enfermedad tiene tendencia a repetirse, combinada con una meningitis que los doctores de su época no habrían podido de todas formas llegar a tratar. Faith Fitzgerald, profesora de medicina de la Universidad de California en Davis y autora de un estudio sobre el fallecimiento del compositor salzburgués, llegó también a este diagnóstico después de analizar todos los partes médicos de la época y las impresiones escritas por el propio músico, sus amigos y sus familiares. Se trataría de una dolencia del sistema inmune que se desarrolla tras una infección de estreptococos. Los problemas gastrointestinales y la retención de fluidos, con la típica hinchazón del cuerpo, pueden atribuirse perfectamente a las fiebres reumáticas. Sin embargo, investigadores posteriores la han rechazado, alegando que tanto los signos neurológicos de su última enfermedad como el exantema o erupción cutánea que padeció no son comunes en una enfermedad de este tipo. La hipótesis propuesta por este doctor, especialista en enfermedades infecciosas, explica que Mozart pudiera haber muerto por triquinosis, enfermedad corriente en la Viena de la época, producida por un consumo de carne de cerdo en mal estado. Para formularla, Hirschman se basó en datos de una de las últimas cartas de Mozart, en las que el compositor le comentaba a su esposa que cenó carbonadel de cerdo el 7 de octubre, después de un concierto. El periodo de incubación de la larva Trichinella spiralis es de hasta 50 días. Exactamente 44 días después, el gran compositor se postró en la cama y 19 días después murió. Por lo que las fechas cuadran. La triquinosis no se identificó hasta el siglo XIX, cuando hubo varios brotes mortales en Europa. Desde entonces se han desarrollado fármacos que pueden matar a los gusanos y tratar los síntomas, pero no antes. Hirschman señaló que las complicaciones de la triquinosis pueden incluir neumonía y problemas cardíacos. Esta hipótesis perdió peso con el tiempo, y por mi parte tiene al menos 2 inconsistencias. Por una parte, no explica por qué se empezó a encontrar enfermo 2 meses antes de comer la carne, y la segunda es que el parásito Trichinella suele causar mucho dolor muscular, algo que los familiares del compositor habrían recordado y lo habrían incluido en el informe de los últimos días del compositor. Sin embargo, este detalle no aparece. Estos investigadores holandeses sugieren que la causa de la muerte fueron las complicaciones causadas por una infección de estreptococos, que podría haber provocado una hinchazón fatal de sus riñones, conduciendo a un síndrome nefrítico agudo. Sin embargo, su artículo no cerraba las puertas a otras posibles causas, la fiebre escarlatina, un mal crónico cardíaco o alguna enfermedad renal, con lo que no sabían decir a ciencia cierta de qué pudo tratarse. En realidad todo lo recién expuesto es lo que padeció antes de morir, pero no es la causa de la muerte. La opción por la que yo me decanto y la que voy a explicar a continuación es la que sostendría el Dr. Rike Gerd Hammer. Aunque aparentemente la enfermedad apareció en septiembre, en realidad lo que yo creo que vimos fue la última fase de un proceso biológico comenzado mucho antes. Concretamente, nos remontamos a finales de 1790. El Dr. Hammer sostiene que la mayor parte de las enfermedades son causadas por conflictos psíquicos que provocan una reacción biológica en el organismo, lo que se conoce como enfermedades originadas en la psique. Y curiosamente el eneatipo 2 es uno de los más propensos a padecer estas enfermedades. Con las sustanciales ganancias de sus conciertos y otras actuaciones, el matrimonio Mozart adoptó un modo de vida lujoso. Se trasladaron a un costoso apartamento. Mozart también compró un excelente fortepiano, una mesa de billar y envió a su hijo a un internado caro. Y además contrataron sirvientes.
Hacia el final de la década de 1780 fue cuando la situación económica de Mozart empeoró. Sus conciertos empezaron a perder audiencia, por lo que sus ingresos empezaron a fluctuar. En 1788, con 32 años, Mozart y su familia se vieron obligados a trasladarse a un alojamiento más barato en un barrio periférico de Viena. Y Mozart, muy a su pesar, tuvo que pedir dinero prestado a un amigo suyo de la misma logia masónica. En 1790, a un año de morir, su situación financiera le provocó una ansiedad extrema. Y aquí es exactamente cuando se empezó a gestar la enfermedad. Según el Dr. Hammer, este cuadro obedece exactamente a un conflicto de existencia o de prófugo. La percepción que posee un individuo en esta situación es una especie de lo he perdido todo. El concepto que atraviesa todos estos conflictos es el derrumbamiento de la persona, con una especie de punto de ruptura total con su vida anterior. Es un luchar por la propia existencia, por sobrevivir. Se percibe como un sentirse fuera de su hábitat, sentirse literalmente o figurativamente perdido. La incapacidad del salzburgués y de su esposa para lidiar con los hechos prácticos de la vida, así como la ludopatía de Mozart, que se gastaba jugando lo que no ganaba, les hizo ver su opulenta vida disiparse, teniendo que abandonar su lujosa casa y trasladarse a una vivienda más barata en las afueras. Para el cerebro de un orgulloso eneatipo 2, puede significar la misma idea de encontrarse en un desierto sin agua. Por ello, el cuerpo dispara una adaptación para conservar el agua del cuerpo frente a la posibilidad de no acceder a ella en el corto plazo. Comienza entonces una retención de líquido para disminuir la pérdida de agua, desarrollándose un adenocarcinoma entre los cálices renales y el parénquima glomerular del riñón. Se puede observar proliferación celular durante la fase de conflicto activo. Clínicamente se observa edema generalizado, hinchazón generalmente en pies, tobillos y manos, oliguria, niveles altos de creatinina y urea. En caso de que el organismo se enfrente a una falta de proteínas, el organismo es capaz de reciclar esta urea para producir proteínas, por lo que se produce retención de urea, es decir, de proteínas, y creatinina, que es el resto metabólico de las proteínas. El agua retenida se acumula en todo el cuerpo, principalmente en el tejido adiposo. También se acumula más edema en el cerebro, lo cual puede ser muy peligroso. Este proceso es lo que se denomina en la medicina convencional como uremia y se presumía que los riñones fallaban, siendo diagnosticado como insuficiencia renal aguda. Si se le hubiera podido realizar un escáner cerebral, seguramente hubiéramos podido encontrar en algún punto del cráneo un foco de Hammer edematoso, conocido normalmente como un tumor cerebral. Ocurrió que en julio de 1791, unos 9 o 10 meses después del conflicto activo, fue cuando un mensajero de parte de un misterioso mecenas anónimo le ofreció una comisión por el encargo de la composición del Requiem. Mozart no se sentía bien físicamente y su enfermedad empeoraba mes a mes. Sin embargo, su economía empezó a mejorar. Mozart no tuvo que volver a pedir dinero prestado y empezó a hacer frente al pago de sus deudas. El último año de vida de Mozart fue de gran productividad. Realizó numerosas composiciones, incluidos sus trabajos más admirados, como la ópera Die Zauberflöte, la flauta mágica. Una vez comenzó a obtener ingresos y pudo pagar sus deudas sin pedir dinero prestado, el tumor edematoso seguramente retrocedería rápidamente, dando el conflicto como resuelto. Fue cuando empezó a pensar que le habían envenenado. Eso fue durante su estancia en Praga, a finales de agosto, y en noviembre enfermó repentinamente. Siguiendo con los apuntes del Dr. Hammer, una vez resuelto el conflicto, se procede a la fase de curación. En relación con la fase de curación de un carcinoma de los túbulos colectores renales, se detendrá drásticamente la absorción de agua y proteínas. El organismo empezará a eliminar mucha orina en pocas horas, de color marrón y con mal olor, pasando por el proceso de caseificación. Se puede llegar a tener fiebre de hasta 37,2 grados y se inicia la orina espumosa con proteínas. La coloración de la orina es lo que pudo hacer pensar a diferentes estudiosos médicos a considerar que padecía síndrome nefrítico. Sin embargo, gracias a la nueva medicina germánica, sabemos con precisión que se trataría de la fase de posconflicto de un carcinoma del tubo colector renal, con pérdida proteínica por secreción de la herida en el ámbito del proceso de calcificación.
Y es a partir de este punto cuando la inflamación comenzaría a disminuir, apareciendo los correspondientes microbios y las sudoraciones diurnas o nocturnas. Si se frenase este proceso, la hinchazón de la cara, los brazos, las piernas y el abdomen se mantendría, generando presión arterial alta y disminuiría el volumen de la orina y se pondría en riesgo la vida del paciente. Este desconocimiento médico conllevó a serle aplicadas malas praxis, por ejemplo, suministrándole medicamentos simpático-miméticos como la morfina, cortisona u opio, empeorando el cuadro y agravando la situación general, y provocando por tanto la muerte del paciente. Antiguamente se intentaba tratar con potentes analgésicos como el opio para aliviar la fiebre o el dolor, pero estos pacientes se encontraban en la más profunda vagotonía, obstaculizando que pudiera finalizar la curación. El dolor efectivamente se iba, pero provocando por ignorancia la desregularización de todos los circuitos del cuerpo, y a menudo se mataba al paciente en solo cuestión de días o semanas. Lo peor de la morfina y de sus derivados es el hecho de que se trata de un veneno simpático-tónico que actúa a nivel celular, modifica tan fuertemente las oscilaciones cerebrales de nuestro organismo que el paciente tras una dosis no tiene ni ánimo ni voluntad. Las consecuencias de la morfina son que todo el organismo se inmoviliza. En este estado postraumático, la morfina o cualquiera de sus derivados son totalmente contraindicados. Además de detener el proceso curativo, cuando pasa el efecto, el paciente siente dolores mucho más fuertes que antes. El 90% de la dosis administrada que debería ser eliminada en la orina no se lleva a cabo, provocando una acumulación de los metabolitos con el correspondiente aumento de los efectos tóxicos, sumados a los desechos que estaban pendientes de ser eliminados. La morfina puede causar retención urinaria y oliguria al aumentar la tensión del músculo detrusor. Después de la administración de morfina epidural o intratecal, la incidencia de retenciones urinarias asciende al 40 o 100%, lo cual puede suponer un grave problema. La insuficiencia renal puede ocasionar la acumulación de la morfina. No sabemos con seguridad si fue el médico el único que le recetó estas sustancias. Sabemos que Mozart era hipocondriaco y en ocasiones tomaba medicinas con antimonio. Quizá también le fue suministrado para aliviar la fiebre. El antimonio es un mineral usado actualmente en baterías de almacenamiento, chapas y tuberías metálicas. Simplemente al contacto con la piel puede producir irritación. Este mineral es usado como medicina para infecciones parasitarias, pero las personas que lo toman manifiestan efectos graves en su salud, desde enfermedades pulmonares, problemas de corazón y vómitos severos. Mozart efectivamente tras unos días murió, probablemente por el efecto de la morfina, el antimonio y las flebotomías que provocaron una bajada extrema de proteínas. En la antigüedad, cuando ocurría fiebre, sudoración abundante, dolores abdominales, vómitos, pies y manos hinchados y dolores al moverse, se asimilaba como poliartritis y edema. Y cualquier médico de la época sabía que duraba algunos meses. No se sabía nada respecto a las causas. Se sospechaba que las toxinas de los estreptococos eran los focos tóxicos, pero eran solamente suposiciones. Sin embargo, el tratamiento aplicado era el correcto. El paciente lo único que tenía que hacer era guardar cama durante 4 o 6 meses. No podía hacer absolutamente nada más. Sin embargo, Mozart fue asistido por el Dr. Closet, quien, alarmado por el empeoramiento, solicitó la ayuda de Matthias von Sayaba, médico jefe del Hospital General de Viena. Ambos eran muy pesimistas en cuanto al pronóstico del enfermo. Von Sayaba notó un exantema, que es el área de la piel que cambia de textura o color y a veces se ve inflamada o irritada, y se le diagnosticó una crisis de fiebre miliar, que es una erupción por calor, producida cuando los poros de la piel se encuentran obstruidos y atrapan el sudor bajo la misma, lo que provoca bultos de tono rojo, hormigueo y picor. Siguiendo con los apuntes de Hama, en realidad la erupción cutánea puede darse justo en el momento previo a la crisis epileptoide de un cuadro general de conflicto de prófugo. En lugar de mandar reposo al paciente, se le practicaron flebotomías, una práctica contraproducente en caso de insuficiencia renal. Y además se le suministró un sedante, posiblemente opio, al mismo tiempo que se usaron compresas de agua fría para bajar la temperatura, cortando así el esfuerzo del cuerpo por detener la proliferación microbiana.
Y aunque no existan documentos en los que se detalle que a Mozart le suministraron medicamentos tóxicos como el mercurio o el antimonio, siguiendo la base de principios médicos de la época y teniendo en cuenta la hipocondría del enfermo, no se puede excluir que fuesen usados para tratar la enfermedad febril. Todo ello es un factor muy posible que contribuyera a su muerte. Si hubiese evitado tomar medicación y la aplicación de sangrías, y si hubiera equilibrado la pérdida proteínica con la toma de proteínas por vía oral, o bien con la toma de infusiones de albúmina que pudieran suplir a la hipoalbuminemia hasta que el proceso de reparación hubiese terminado, hubiera podido seguramente seguir deleitando al mundo con sus maravillosas composiciones. Si todo lo expuesto anteriormente fuera cierto, imaginaos la cantidad de genios que se habrían perdido a lo largo de la historia y la importancia, por tanto, de que esta información jamás se conozca.